Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio, como les había mencionado, vamos a hablar de las cuentas T y del ciclo contable. Ahora sí, bueno, entonces tenemos el ciclo contable. El ciclo contable es el periodo de tiempo en el que la sociedad realiza como tal una forma sistémica y cronológica de un registro contable y una forma fiable donde se va reflejando pues como tal la imagen de la actividad económica financiera de todo tipo de organización. Aquí es importante tener presente que el ciclo contable es el tiempo por el cual yo estoy manejando la información financiera. Tenemos algo que se llaman periodos y pues el periodo es demasiado importante. ¿Por qué? Porque yo presento información anual, presento información mensual, trimestral o semestral. Entonces, es de acuerdo a los ciclos en los que yo vaya a presentar mi información financiera. Tenemos que tener presente que cuando hablamos de año es del 1 de enero al 31 de diciembre. Por lo general, cuando hablamos de semestre es del 1 de enero a julio, ¿cierto? A junio, perdón, y de julio a diciembre. Cuando hablamos trimestre, entonces tenemos que tener presente que los periodos por lo general y más que todos los periodos fiscales, entonces hablamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿listo? Entonces ahí es muy importante que lo tengamos presente. Son periodos fiscales también y periodos por los cuales nosotros estamos manejando la información contable. Cuando estamos hablando de mensual es del 1 del mes a el 31 o hasta el día que finalice cada mes. Puede ser cada 30 o cada 28 días, ya sabemos cuándo son viciosos. Algo que tenemos que tener presente es las etapas del ciclo contable. La vida del negocio se divide siempre pues en ciclos del año y aquí es muy importante porque se generan tres etapas principales. Cabe aclarar que dentro de cada una de esas etapas hay muchas más subetapas, pero sin embargo estas son las tres más principales, que es la de apertura, la de movimiento y la de cierre. La de apertura es cuando se da inicio a las actividades económicas de la empresa. Entonces digamos que yo voy a iniciar hoy mi actividad económica, entonces a partir de hoy es el inicio de apertura de mi negocio y es donde yo voy a empezar a generar todos los procesos contables. ¿Listo? El de movimiento es el registro transaccional. ¿Qué quiere decir eso? Que son los movimientos que se van a generar día tras día tras día y que yo voy a tener que generar registros ¿en qué? En los libros. ¿Listo? Y cuando hablamos de cierre es el fin de cada periodo. Si estamos hablando de periodo, acuérdense, de un año, entonces hablamos del 1 de enero al 31 de diciembre o hasta el momento que se inició la empresa. Si se inició hoy 1 de febrero, entonces mi primer periodo contable va hasta el 31 de diciembre. ¿Listo? También si va a ser mensual, si va a ser semestral, exactamente como ahorita les expliqué. Aquí es muy importante en el cierre, ¿por qué? Porque acá es donde se da el consolidado de absolutamente toda la información financiera que se generó desde la apertura hasta los movimientos y se va a verificar cómo está la información financiera en la empresa, qué decisiones se van a poder tomar. ¿Cuál es la importancia de este ciclo contable? Pues reside en poder ver como tal los datos financieros de la organización y ver qué o cuál es la salud de la organización para esas tomas de decisiones, como ya les había mencionado. Algo que tenemos que tener presente es que el ciclo contable es algo muy corto, pero que compone bastantes documentos. Entonces, ustedes pueden descargar su archivo, y vamos a proceder a desarrollar la actividad. Si tienen dudas o inquietudes, entonces por favor me preguntan. Yo voy a generar la apertura, ¿vale? Bueno, todos tenemos este archivo. Acá tenemos el cuadro de cómo se debe diligenciar todo el proceso del ciclo contable. Tenemos algo que es el proceso de la apertura, que es externo. Tenemos un hecho económico, el hecho económico que es la compra, la venta o el suceso, ¿cierto? Y acá tenemos algo que es interno. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de que es externo, es que lo genera otra empresa o lo genera alguien externo a la organización, alguien de afuera, ¿cierto? Cuando estamos hablando de interno, es que la misma empresa da sus propios
documentos. ¿Listo? Y acá tenemos obviamente el inicio del ciclo contable. Hagan de cuenta que el ciclo contable es como, no sé, el ciclo de vida de absolutamente todos los procesos, pero en el ámbito contable, así como nosotros las personas tenemos un ciclo de vida o una cadena alimenticia, exactamente pasa lo mismo. Nosotros tenemos un ejemplo, documentos de fuente externo, pueden ser la factura, ¿cierto? Cuando yo compro, a mí el proveedor me va a dar una factura y yo lo que hago es registrar el hecho económico, que fue una compra. ¿Y yo qué genero internamente? Un comprobante de egreso y obviamente genero la contabilización de factura de compra, pero es interna de la organización. Ahora un ejemplo, una factura de venta. Yo estoy vendiendo, ¿cierto? Yo le doy al cliente, a ver, alguien tiene una pregunta. Yo le doy al cliente una factura, entonces, ¿quién es la que lo crea o quién es la que lo genera? Nosotros como empresa. Entonces, nosotros generamos el documento, por eso es que es interno. Eso es lo que necesito que entiendan para que ustedes vean el significado tan importante de lo que son los documentos internos y externos. ¿Listo? Ahora, ahora. Tenemos algo que se llaman los vasos, la base de datos. Esta base de datos es supremamente importante. ¿Por qué es tan importante la base de datos, muchachos? Porque es donde nosotros vamos a ingresar absolutamente toda la información y generamos una codificación de absolutamente todos los procesos. Las bases de datos no solamente son los nombres de los terceros. ¿Qué son los terceros? Son nuestros clientes, ¿cierto? Nuestros proveedores, sino también generamos un proceso de codificación para ver qué transacción es. Entonces, por ejemplo, podemos decir, uno, factura de compra, dos, factura de venta, tres, comprobante de ingreso, cuatro, comprobante de egreso, es de acuerdo a la transacción. Entonces, nuestro cuadrito acá lo vamos a diligenciar con todas las transacciones que nosotros estemos generando. Y a ver, son las famosas transacciones, ¿listo? Donde se va a generar también un proceso de codificación. ¿Con qué? Con el plan de cuentas. Aquí nosotros tenemos algo que nosotros decimos contablemente, que o nosotros como contadores ya no estamos manejando el plan de cuentas, pero ¿qué es lo que pasa con la realidad del asunto? En muchas empresas se sigue manejando el 2650 como qué, como manera sencilla y fácil de codificar la información y de tener sistematizar la información para que sea más fácil de encontrar. Entonces, pues, muchos me decían, pero ¿por qué seguimos usando plan de cuentas? Entonces yo les decía, en realidad nosotros no lo usamos. Quienes lo utilizan son los auxiliares contables. ¿Para qué? Para ingresar la información y para que sea mucho más fácil de encontrar. Entonces hagan de cuenta que es como el número de cédula. Si bien es cierto, las normas internacionales no nos obligan a usarlo, pero en la realidad del asunto es que muchas empresas vemos y lo siguen manejando. Ahora, a nosotros nos llegan, por ejemplo, requerimientos de la UGPP y en los requerimientos de la UGPP nos dicen, se requieren los auxiliares de las cuentas tal a la cuenta tal, ¿sí? Y ni siquiera nos dice el nombre de las cuentas, sino nos dice es el código del plan de cuentas del 2650. Entonces, por eso es que, sin embargo, se mantiene la codificación del PUC. ¿Por qué? Porque lo estamos manejando para sistematizar la información, ¿listo? Y codificarla. Básicamente es eso. Ahora, luego de que nosotros generamos una transacción financiera y generamos el proceso de codificación ya, nosotros qué nos va a generar o qué nos va a arrojar un resumen de un comprobante diario. ¿Qué es este famoso comprobante diario? El famoso comprobante de diario es donde nos va a mostrar cuáles son las transacciones que se generaron día tras día tras día. ¿Listo? Aquí es supremamente importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a toda esa información que nosotros generemos financiera de día a día, va a generar algo que se llama un procesamiento. Este procesamiento es el que a nosotros nos va a ayudar a generar el primer sistema para generar la información financiera generalizada. ¿Listo?
¿Qué quiere decir esto? Que nos va a llevar a otros sistemas de información. Entonces yo sé que, por ejemplo, generé una venta, yo generé una contabilización, ¿sí? Generé un comprobante de diario, se procesó la información y me llevó el proceso a otro sistema. ¿Listo? Aquí es algo que tenemos que tener muy importante y muy claro. Ahora, ¿qué más va a pasar aquí? Es como nosotros lo queramos ver. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, a partir de este procesamiento y de este sistema, también nace, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Que a raíz de un hecho económico vamos a generar todos los procesos estrictos de la organización. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar las decisiones. ¿Para qué? Para que yo pueda generar pago de impuestos. ¿Listo? Ahora, a raíz de esos documentos, ¿qué más vamos a generar? Entonces, después de que yo genero un procesamiento de la información, después de esto yo voy a poder generar unos libros auxiliares. Esos famosos libros auxiliares son los que yo voy a tener que llevar toda la información financiera de la organización. Claro, anteriormente nosotros llevábamos un libro de verdad que se llamaba el libro auxiliar. Ahorita ya no. ¿Por qué ya no? Ay, ¿por qué ya no? Porque ahora ya todo lo hacemos mediante el sistema, pero nadie está diciendo que las organizaciones no puedan manejarlo, lo seguimos manejando exactamente igual. Ay, no me lo deja correr. Y pues ahora están los software contables que son los que me generan todo tipo de información. Después de esos libros auxiliares también se me genera un libro diario. El libro auxiliar, ¿qué pasa? Es donde yo contabilizo transacción por transacción. Entonces, fulanito de tal me compró, me pagó tanto y lo contabilicé. Ahora, después de eso, ese libro auxiliar me genera una codificación de todo lo que se generó en un solo día. ¿Listo? Después de esto también me generan el libro mayor de inventarios o de balances. Este libro mayor, ahí, este libro mayor de inventarios o de balances, espérenme que está chiquitico. Este libro mayor de inventarios o de balances, ¿qué va a pasar? Que me va a generar absolutamente toda la información de todos los días, ¿cierto? Y me lo va a organizar mes a mes. ¿Y qué pasa? Que cuando me lo organiza mes a mes, me lo va a consolidar por todo el año. Y el libro de inventarios es donde yo estoy manejando cuánto tengo dentro de mi inventario, cuánta es la mercancía que estoy manejando, cuánto me queda en stock. ¿Listo? Entre otros, hay organizaciones que manejan muchísimos más libros, muchísimos, ¿sí? Pero estos son los principales que toda organización debe manejar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa después de que yo sustraigo esa información de los libros? Bueno, te empiezo a generar algo que es muy importante. Son los estados de situación. Estos famosos estados de situación financiera anteriormente se llamaban balance general, que lo componen que las cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio. ¿De dónde sale toda esa información de los estados financieros? Pues salen de la información de los libros, ¿cierto? Del libro mayor, que acá es donde se modifica toda la información de todos los meses y todo el año. Acá también sale del libro diario, del libro auxiliar, desde el momento en que se generó toda la transacción económica y todo el proceso. De ahí es donde sale, es la suma de absolutamente todo. Después de eso, ¿qué pasa? Me va a generar también algo que se llama el estado de resultados. Ese famoso estado de resultados, ¿qué pasa? Es el que lo componen las cuentas de qué. Es el que los componen las cuentas de el ingreso, el gasto y el costo. Aquí es supremamente importante. Cuando ustedes hablen de los estados de situación financiera, los principales son el estado de situación financiera, que anteriormente se llamaba balance general, y el estado de resultados. Este estado de resultados anteriormente se llamaba P&G, pérdidas y ganancias.
Entonces, aquí estos dos son los primordiales. ¿Listo? Acuérdense que acá en el estado de situación financiera es de donde compruebo la partida doble y que todas las transacciones estén correctamente. Después de esto, ¿qué va a pasar? Después de esto, se va a generar un estado de cambios en el patrimonio o el estado de cambios en la situación financiera, perdón. Este estado de cambios en la situación financiera se hace en base al estado de situación financiera. La idea es que todos estos procesos y estos estados que nosotros estamos haciendo de la información financiera y del ciclo como tal contable que estamos manejando, es que nosotros después lo desarrollemos en el proceso y lo podamos desarrollar en la parte contable como tal. Ahora, después de esto, generamos el estado de cambios en el patrimonio. Ahora sí. Ese famoso estado de cambios en el patrimonio se saca también con base al estado de situación financiera y se saca a raíz del patrimonio de la organización. Y por último, empezamos con a ver, que no me... El estado de flujos de efectivo. Este estado de flujos de efectivo también se hace con base al estado de situación financiera y al estado de resultados. Algo que tenemos que tener muy presente, muchachos, es que para que salgan absolutamente todos estos estados financieros necesitamos toda esta información. Y aquí en el proceso de transacción y en el proceso de codificación y comprobante, aquí nosotros tenemos que generar cuáles son los procesos, la contabilización o la famosa causación y la contabilización del pago. A raíz de eso es que se va a realimentar absolutamente todo eso. Por eso es que hay un dicho que dice, todos los estados financieros, los contadores lo deben manejar, pero aún así, a pesar de que manejemos todos los estados financieros, el contador se conoce o la calidad del contador se conoce por el conocimiento que tenga al momento de generar los procesos transaccionales básicos. ¿Cuáles son? La causación y el pago. ¿Listo? Por eso es que ustedes empiezan desde las cuentas T, empiezan desde débito, crédito y absolutamente todo eso. Después de esto, ¿qué va a pasar? Que nos genera algo que se llama una información del periodo anual y acá generamos algo que se llaman estados o notas a los estados financieros, ¿sí? Estas famosas notas a los estados financieros es la descripción detallada de por qué se alteró toda la información financiera, tanto del estado de situación financiera como del estado de resultados. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos una información periódica anual. Nosotros debemos presentar esa información periódica o anual. ¿Cuáles son? Entonces, la que generamos mensualmente es una declaración de retención en la fuente y generamos una presentación y pagos de la seguridad social y para fiscales. Esta partecita la tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque todas las empresas que sean régimen común o responsables deben generar mensualmente mi famosa retención en la fuente y este pago de seguridad social, porque nosotros como si hemos sido empleados sabemos que mes a mes nosotros estamos obligados como empresa, ¿cierto?, a reportar la seguridad social y para fiscales de los empleados y a pagar a sí mismo por ellas. También tenemos una que es bimestral, una información bimestral. Esta famosa información bimestral, ¿cuál es? Es mi famosa declaración de IVA, si es cada 2 meses, claro, hay empresas que es cuatrimestral. Declaración de industria y comercio y el famoso ICA y la declaración de retención de ICA. Recuerden que el IVA y la retención en la fuente son impuestos de carácter nacional y el ICA es de carácter municipal.
Entonces, este famoso ICA se va a declarar en cada uno de los municipios donde se encuentre la empresa. ¿Listo? Mientras que la declaración de renta y el IVA sí se va a generar en la Sandian. Y ahora venimos con los famosos cuatrimestrales. Cuatrimestrales, entonces ya sabemos qué es el IVA en caso de que sea cuatrimestral. Nos vamos ahora con los anuales. Los anuales tenemos obligaciones anuales de la declaración de renta, la información a superintendencias ante el ente que esté controlando, la declaración del IVA, la información del DANE y la información exógena, en caso de que la requieran. Tengan presente, muchachos, que la información exógena es pasar bueno, hay una que es de carácter municipal, que es la famosa también que llamamos del ICA, que es a quién le compré, a quién le vendí y cuánto le retuve a cada uno de ellos. Y la de información exógena de carácter nacional es la que se le presenta a la DIAN y se dice que esta información exógena yo la debo presentar cada año y también a quién le compré, a quién le vendí, cuánto fue de retención en la fuente que le retuve, cuánto fue de IVA que le cobré por cada una de las personas que yo le compré y que yo le vendí, si pagué, por ejemplo, a seguridad social, absolutamente todo debo detallarlo. ¿Por qué? Porque la DIAN después lo que hace es cruzar información exógena. Entonces, si mi proveedor dijo que me había vendido tanto, yo tengo que contabilizar que yo le compré a mi proveedor exactamente esa misma cantidad. Y cabe aclarar que la presentación de información hay adicional de acuerdo a las autoridades reguladoras por cada una de las organizaciones. ¿Listo? Entonces, básicamente, así nos quedó nuestro cuadro del ciclo contable. La idea es que ustedes pues lo vayan desarrollando, lo gestionen, entiendan. Aquí dentro del ciclo contable es el resumen de lo que nosotros vamos a ver tanto en contabilidad o aplicación contable 1 y aplicación contable 2. Entonces, ¿alguien tiene dudas o inquietudes hasta el momento? Que levante la mano. Dime, Edison. Ya te voy a activar el micrófono. Dime, Profe, muy Edison. buenas noches y buenas noches, clase. Eh, Viendo el cuadro que vos compartiste hace un rato, el calendario tributario que le muestra a uno la DIAN, pues yo nunca lo he manejado, pero yo sé que hay un calendario tributario de la DIAN. Ese le puede servir a uno de guía para saber en la empresa que uno está, qué es lo que tiene que reportar mes a mes. Sí, eh, claro. Claro, porque como- ya te da las fechas establecidas para eso, sí, y yo total. cómo yo hago para saber eso. O sea, eso es por el número de NIT de mi empresa o o por el tipo ¿cómo se llama eso? No es código, sino, no sé, ¿cómo es que se llama no la razón social, sino lo que se registra en Cámara de Comercio, o sea, la actividad comercial, El RUES. el ¿Qué es RES, o lo sea, que según pasa? Sí, el registro mercantil. ¿Qué es lo que pasa y que hay que tener muy presente, muchachos? Uno es que siempre que yo vaya a constituir la empresa o si yo ya la tengo constituida, debo ver qué tipo de sociedad constituir, ¿sí? Dos, antes de constituirla, tengo que tener muy claro cuáles son las obligaciones que estoy adquiriendo sobre ella. Tres, efectivamente, el calendario tributario, que lo vamos a ver más adelante, a mí me indica las fechas establecidas que yo tengo para generar la presentación de los impuestos. A mí me da una posibilidad, me dice persona natural y persona jurídica, ¿sí? Y algo que hay que tener muy presente es que por más de que a mí no me diga el calendario tributario, yo tengo que tener clarísimo es si voy a pagar IVA bimestral o cuatrimestralmente.
si aplico de verdad para pasar información exógena o no, porque hay topes, por ejemplo, si yo soy solamente, tengo la actividad de comerciante, no estoy constituida como sociedad como tal, automáticamente tengo que tener claro si de acuerdo a mis topes como persona natural aplico para presentar esa información exógena. Tengo que estar actualizándome constantemente de la normatividad. ¿Listo? Ahí es muy importante. Tengo que estar viendo qué es lo que está pasando, cuáles son los impuestos esenciales. Es por eso que les hice ese ciclo contable para que ustedes vean. Esos son los impuestos esenciales, los primordiales para todo tipo de sociedad. ¿Listo? Eh, am, señorita Laguna, Profe, buenas noches. dime, Danitza. Profe, esto es que no me quedó claro lo de las notas a los estados financieros, del cuadrito ahí del ciclo contable. Y lo Ah, del ok. IVA es opcional, lo del IVA, pues ahí también me confundí, lo del IVA puede ser bimestral o cuatrimestral, ¿cierto? Cuatrimestral. Sí, cuando Ah, estemos en contabilidad 2 en aplicación contable, lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas que lo pagan bimestral y hay otras empresas que lo pagan cuatrimestral. ok. Entonces hay que tener muy presente la actividad económica a la cual yo me esté dedicando, cómo constituí mi empresa. Por lo general, si es persona natural, yo la debo cancelar y si soy responsable de IVA, persona natural responsable de IVA, por lo general es cuatrimestral. Ya cuando paso a ser una sociedad, por ejemplo, una SAS, ya pasa a ser el pago bimestral, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que estar muy pendiente de ese proceso, por eso te digo que puede ser bimestral o cuatrimestral, ¿sí? Ahora, las notas a los estados financieros, y es muy buena esa pregunta. Esas notas a los estados financieros es la modificación o por qué se alteró dicha información. Un ejemplo claro es, por ejemplo, aumentaron las deudas o aumentaron los pasivos de la empresa, ¿sí? Entonces, yo dentro de las notas digo, hubo un aumento, este año hubo un aumento de los pasivos porque se adquirió propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces, esas notas sirven para explicar el porqué de las alteraciones anormales de la información financiera. Porque pueda que yo antes haya tenido un pasivo, una deuda de 10 millones y ahorita tenga una deuda de 300 millones. Entonces ahí es donde yo tengo que especificar el por qué hay una modificación. ¿Listo? Pero las notas son escritas, ¿listo? Ok, profe. Gracias. Igual no se preocupen que esas sí las alcanzamos a ver. Judy, Judy, Ya espera, profe. Buenas noches, profe. Ay, hola, buenas profe, noches. un poquito la duda en lo del IVA, el pago dice que cuando es persona natural, el pago es cuatrimestral, ¿cierto? O sea, un ejemplo, ¿Cómo? si yo tengo dos negocios, ¿cierto? Soy Sí. responsable de IVA. ¿El pago de ese IVA es cuatrimestral? Es dependiendo la actividad económica y dependiendo tus Ah, ingresos y dependiendo de la dependiendo lo que actividad. defina la DIAN. O sea, yo simplemente no voy a decir, no, yo soy Ah, cuatrimestral o soy bimestral. No, es de acuerdo a las obligaciones que tú tengas tributarias. Por eso les estoy diciendo, si yo soy persona natural con varios establecimientos de comercio, pero sigo siendo persona natural responsable del impuesto al IVA, por lo general es bimestral, ¿sí? mm, Cuando ya soy una y sociedad, por esto ejemplo, una SAS, ya que, me pasan a ser bimestral. ¿cómo Eso lo sabemos ahí? ¿La definimos DIAN no lo define? cuando cuando se realiza la constitución de la empresa y cuando adquiero obligaciones. ¿Listo? Es Mm, desde el momento que se realiza la constitución de la empresa. Ahora, si yo soy responsable o no y soy persona natural, también va de acuerdo al tope de mis ingresos. Si yo supero ciertos topes, automáticamente la DIAN ya me va a decir, oiga, o pasa un requerimiento o como contadores tenemos que estar pendientes de la normativa y decir, si nosotros pasamos de acuerdo a estos ingresos, automáticamente somos responsables del IVA. O si no, la DIAN simplemente me dice, toc, toc, oiga, usted ahora se va a volver
persona natural responsable de IVA, o lo que anteriormente se conocía régimen simplificado responsable de IVA. ¿Listo? Entonces ahí hay que tener muy Profe, presente eso. una Dime. preguntita. Para que la Sí. DIAN nos pase a un ejemplo, o sea, yo quiero como un ejemplo, ¿cierto? Porque tengo una persona que le está pasando ese caso. Ella heredó dos droguerías, ¿cierto? De una casa, ¿cierto? Pero eh, ella no sabe nada de lo si le toca pagar IVA o si no, bueno. ¿Cuánto cantidad de ingresos le toca pagar o cómo averigua? Eso es de acuerdo, por eso te digo, eso es de acuerdo a la normatividad y tienes que estar muy pendiente de las reformas tributarias que se hagan. Entonces tú lo que vas a hacer es empezar en Sandian absolutamente toda la información nos dice, si tú me das un momento al final de la sesión, yo te comparto el link donde tú vas a encontrar esa información, se las escribo aquí en el chat. ¿Listo? Ah, profe, gracias. Bueno, entonces, claros con el ciclo contable, nadie más tiene dudas, pasamos al tema de cuentas T. Bueno. Bueno, muchachos, entonces ahora venimos acá con las cuentas ante. Aquí, ¿qué pasa con? No es la T de planificar, son cuentas de contabilidad. ¿Listo? Aquí es muy importante que lo tengan presente. ¿Qué son esas famosas cuentas T? Es la representación gráfica de todas las cuentas o de todas las transacciones contables básicas. Es desde el principio que inicia la operación contable o el registro, la sistematización de la información financiera. ¿Listo? Aquí tenemos que tener muy presente que son los elementos de las cuentas T. Uno es el concepto o el nombre de la cuenta, ¿cierto? Dos es el código de la cuenta. Tres, el lado débito, el lado crédito, 4, sus movimientos débito y crédito y su saldo. Mírenla acá, entonces tenemos el concepto o el nombre de la cuenta, el código de la cuenta, el débito, el crédito y los saldos. ¿Qué es un débito? Es aquella anotación numérica que se efectúa en el lado debe, o sea, al lado izquierdo y representa los bienes o derechos poseídos para la organización, ¿listo? O para la persona. La misma puede acceder al saldo del pasivo o en su defecto implica el decremento del saldo. ¿Qué quiere decir esto? Que mis cuentas pueden ser tanto débito, tanto débito como crédito. Entonces, aquí no es que si es débito es porque lo está viendo, no, hagan de cuenta que el lado izquierdo de la cuenta se llama debe, así como yo me llamo Jessica y como usted se llama Jesús, entonces es exactamente igual, el lado izquierdo se llama débito, ¿listo? El lado derecho se llama crédito, ¿listo? Que es lo que nosotros también conocemos como haber. Y también se utiliza para registrar la disminución tanto del activo, del pasivo o del patrimonio. Aquí es la disminución del activo y puede ser el aumento del pasivo o el aumento del patrimonio o el aumento del ingreso. ¿Listo? Hay que tener muy presente eso. Ahora, ¿cuál es la importancia de esas famosas cuentas T? Es la regla más básica para controlar de manera individual cada uno de los movimientos, ¿cierto? Simbólicos que se reflejan dentro de los libros como tal de cada proceso contable. O sea, quiere decir que a raíz de la cuenta T es donde nosotros vamos a empezar a generar toda la información financiera de la organización. Ahora, un ejemplo aquí tenemos.
La empresa vende al contado un terreno por valor de 5 millones de pesos. ¿Listo? Estamos vendiendo. Entonces acá tenemos caja, caja por qué y terrenos por qué. Caja porque estamos debitando. La caja hace parte del activo y el terreno también hace parte del activo. Entonces, nosotros estamos recibiendo un dinero, automáticamente nos está aumentando nuestro saldo en el débito y en el haber nos está disminuyendo el saldo de los 5 millones. ¿Por qué? Porque ya no estamos teniendo el terreno. ¿Listo? Cabe aclarar que el activo aumenta en el débito y disminuye en el haber, que ya ahorita vamos a hacer un ejercicio. Otro, le compra mercancía a crédito por 1 millón de pesos. Entonces, aquí estamos diciendo que estamos comprando mercancía. Esta compra de la mercancía la ingresamos a mercancías no fabricadas por la empresa, 1435 o 62, dependiendo del tipo de inventarios que se esté manejando, por lo general es 1435. Entonces, quiere decir que debitamos, el ingreso de la mercancía nos está aumentando y te estamos diciendo que le estamos debiendo al proveedor 1 millón de pesos. Otro, se compra de contado con cheque un teléfono para el uso de la empresa por 500,000. Entonces manejamos el activo, ingresamos el teléfono como tal y sacamos del banco 500,000. ¿Por qué? Porque estamos manejando cheque. ¿Listo? Ahora, se vende mercancía por valor de 1 millón de pesos, se reciben 400,000, ¿cierto? El saldo a crédito y automáticamente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, se vendió la mercancía, nos están dando, manejamos la 4135 por 1 millón de pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tenemos el ingreso por 1 millón de pesos comercial por mayor al por menor y debitamos caja y clientes. Caja porque nos están pagando 400,000 y el cliente nos está debiendo 600,000. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico para que lo entendamos mucho más fácil. ¿Ustedes cómo están con el tema de retenciones en la fuente y los regímenes, muchachos? Grave, profe. Bueno, Profe, ese tema todavía no lo hemos visto. ok. Ok, listo. ¿Ya hemos manejado plan de cuentas? Profe, pues las principales cuentas, pues ya que en los ciclos pasados nos decían pues que ya no se iba a manejar el Q como tal, entonces pues las cuentas conocidas. Ok, listo, perfecto. Entonces, tenemos acá la famosa cuenta T. Nosotros podemos manejar esta cuenta T ¿cierto? Que es la convencional. Pero ¿qué es lo que pasa? Este es el método que se utiliza normalmente de aprendizaje. Nosotros, el método que en realidad manejamos para el proceso contable, ¿cierto? Y para todos los registros contables es, bueno, en algunos casos sí se tiene el código, si no, se maneja el concepto de la cuenta o nombre de cuenta, el debe y el haber, ¿cierto? Nosotros tenemos cuentas principales y primordiales. Tenemos cuentas de balance, lo que también conocemos como estado de situación financiera, que son las cuentas que componen el activo, el pasivo y el patrimonio.
¿Listo? Esas famosas cuentas del activo, el pasivo y el patrimonio es lo que nosotros conocemos como la famosa ecuación patrimonial. Tomamos el activo, ¿cierto? Y el activo nos da raíz de ¿qué? Del pasivo más el patrimonio. Es la suma de estos dos, pasivo y patrimonio. ¿Listo? Ahí nosotros comprobamos que la ecuación patrimonial o que las operaciones registradas dentro del proceso contable son correctas. ¿Qué llega a pasar si, por ejemplo, el pasivo y el patrimonio nos da menor que el activo? Hay un error en el proceso de contabilización. Entonces, quiere decir que tenemos que verificarlo. Ahora, efectivamente nosotros no manejamos plan de cuentas, pero si ustedes llegan a ver una codificación, hablamos que el activo es 1, pasivo 2 y patrimonio es 3. ¿Listo? Ahora, el estado de resultados o las famosas cuentas del P&G. Aquí tenemos los ingresos, los gastos y los famosos costos. Tenemos dos costos de ventas y de producción. Pero ¿qué pasa? Para las normas internacionales el costo ya no existe, sino el costo se determina como un gasto. Pero si ustedes llegan a ver también dentro del plan de cuentas, porque muchas empresas siguen manejando el plan de cuentas dentro de los software contables, manejamos que el 4 es el ingreso, el 5 es el gasto, el 6 el costo de ventas y el 7 es el costo de producción. Aquí están las cuentas esenciales para el proceso y el registro contable. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros debemos tener una denominación o debemos saber cuál es la famosa naturaleza de esas cuentas. Esa famosa naturaleza de las cuentas, ¿qué me van a decir a mí? Me van a decir dónde me aumenta y dónde me disminuye. Para mí, la cuenta del activo aumenta en el debe y me disminuye en el haber. Ouch. Me cambió. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, yo compro una oficina, me aumenta mi activo y me disminuye el saldo de caja o bancos. Por lo general es bancos, ¿no? ¿Qué son los activos, muchachos? Son todos los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la empresa, ¿cierto? Que me van a generar beneficios futuros. ¿Listo? ¿Qué son los famosos pasivos? Aumentan en el haber y me van a disminuir en el débito. Los pasivos son todas las obligaciones que posee el ente económico, también es la resta de activo menos patrimonio. Pero en definitiva, cuando ustedes escuchen pasivos, son todas las deudas. No sé si muchos de ustedes de pronto hayan diligenciado algún documento en los bancos donde a ustedes les digan cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos y ustedes digan miércoles, yo ahí sí debo decir que listo, es la resta del activo y menos el patrimonio, pero quedo como con la misma vaina. Entonces el pasivo son todas las deudas que tenga el ente económico. ¿Listo? ¿Y mi patrimonio qué es? Son todos los aportes sociales, ¿cierto? Utilidades del ejercicio y utilidades de ejercicios anteriores y todas las reservas que tenga la organización. También se conoce como la resta del activo menos el pasivo igual al patrimonio. ¿Listo? Ahora, tenemos los famosos ingresos, gastos y costos. Tenemos que los ingresos son de naturaleza crédito, ¿cierto? Y se disminuyen en el débito. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son todas las entradas que posee el ente económico, ya sea por su actividad económica u otras actividades económicas. Un ejemplo,
Yo tengo una empresa que vende computadores, pero resulta y pasa que esa empresa que vende computadores, no sé, quiso vender un escritorio que tenía ahí. Entonces, automáticamente también tiene un ingreso, pero no hace parte de su actividad económica, porque ¿qué? Mi actividad económica es vender computadores, pero tuvo un ingreso. ¿Listo? Ahora, mis famosos gastos. Los gastos son de naturaleza débito, ¿cierto? Aumentan en el débito y me disminuyen en el haber. Los gastos son todas las erogaciones que posee el ente con funcionamiento de la organización. Anteriormente, para nuestro 2650 y pues para muchos, los gastos y los costos tienen una gran diferencia, ¿cierto? Los gastos son para el buen funcionamiento de la organización, pero las normas internacionales dijo no. Unifiquemos costos y gastos. Claro, hay empresas que siguen manejando la división de costos y gastos porque es mucho más fácil el proceso. Pero la diferencia entre gastos y costos, perdón, es que los gastos no se recuperan, los costos sí se recuperan. ¿Por qué? Porque los costos de venta también son de naturaleza débito, ¿cierto? Aumentan en el débito y disminuyen en el haber. Y al igual que los de producción, pero ¿qué diferencia tienen? Que los costos de venta es la compra de productos que van a ser destinados para la venta. Compro jeans para vender jeans y eso a mí me genera una utilidad. Por eso es que se dice que los costos son recuperables. ¿Por qué? Porque yo voy a comprar jean en 20.000 y vendo jean en 50.000. Entonces, automáticamente recupere la inversión. Los costos de producción, ¿qué son? Es la adquisición de los productos o materia prima o insumos para generar o producir un producto. ¿Listo? Esos famosos costos de producción es, hagan de cuenta, comprar la tela, el hilo, fabricarlo y después ya vender el jean terminado. Ahora, ¿qué pasa acá, muchachos? Esta es la fuente principal para que nosotros empecemos el proceso de contabilización en las cuentas T. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? Levante la mano, abre ahora, calle para siempre. Profe, en estos conceptos también no entran las cuentas de orden y las cuentas de acreedor. Sí entran, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a generar los estados financieros y para generar los dos estados financieros esenciales solamente afectan estas cuentas. ¿Listo? Por eso es Ok, que no profe. las estamos metiendo acá. ¿Cuáles son los dos estados esenciales, profe? El estado de situación financiera, míralo acá, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Listo, muchachos. Profe, Ahora, estado de situación financiera es el mismo llamado balance general, ¿cierto? sí, pero que nosotros ya no llamamos balance general, sino estado de situación financiera porque es frente a normas internacionales. Cuando tú veas un balance general, automáticamente se entiende que está bajo norma nacional o 2649. El balance y el famoso PIG. Profe, ¿el estado de resultado es el mismo estado de pérdidas y ganancias o ese es otro estado? El estado de resultados es el mismo PIG. Ok. Entonces te dan presente una cosa. Anteriormente el estado de situación financiera se llamaba balance general, ¿cierto? Y anteriormente se llamaba el estado de resultados PIG, pérdidas y ganancias. Pero con las normas internacionales se unificó y dice estado de situación financiera y estado de resultados. Profe, buenas noches, con Juan Pablo. Hola, buenas noches, Juan Pablo. Cuéntame. Mi profe, usted me puede explicar, es que estoy un poco confundido.
En la parte, siempre nos enseñaron desde el primer semestre que el PUC no debemos de tenerlo muy presente, sino que frente a las normas internacionales debemos tener el catálogo de cuentas. Llegamos al segundo semestre, después nos dijeron que no, que es el PUC. Pero entonces a veces nos enredan los docentes, entonces a la final uno se pone sin saber, bueno, ¿es el PUC o catálogo de cuentas? Si yo veo la norma internacional, la norma internacional siempre es con catálogo de cuentas. Es que el PUC y el catálogo de cuentas es prácticamente la misma vaina, solamente que cambia la taxonomía. ¿Qué quiere decir? Para nosotros el PUC es el famoso 2650, ¿sí? Y para las normas internacionales es el catálogo de cuentas. Pero si tú abres el plan de cuentas, tiene el PUC detallado. ¿Y cómo se llama? ¿Qué significa plan único de cuentas? Que es el catálogo de las cuentas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el PUC está bajo normas nacionales o bajo descripción de normas nacionales, ¿sí? Esa es la única diferencia. Pero ahí, o sea, pero en realidad prácticamente es exactamente lo mismo, solamente que el nombre se conoce como Plan Único de Cuentas para Comerciantes, que era lo que anteriormente se manejaba o se conocía. Ah, ¿Listo? perfecto. Pero es Mejor que no es se pudo haber sido exactamente lo explicado, mismo. sí. Porque lo confundían a uno a veces, entonces que no, que sí, entonces uno quedaba como bueno, al fin, ¿qué? No, Entonces nos adaptamos pero como es a la que, clase que teníamos. no, sí, claro, pero si yo por lo menos veo el catálogo de cuentas, se basa también en el plan único de cuentas. Busca en Google, haz este ejercicio en Google de una vez, vengan y lo hacemos. Dale. A ver, yo les comparto la pantalla para Google. O sea, es mejor dicho, es la misma dama, pero con diferente vestido. Sí, haz de cuenta que es exactamente lo mismo. Sí, mira, lo que pasa, ya les voy a explicar. Ya hacemos el ejercicio. Lo que pasa es que es el nombre técnico que se le da. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, catálogo de cuentas. Mira, ahí me aparece. Catálogo de cuentas. Y si te das cuenta que me aparece el famoso PUC de una vez. Inmediatamente, sí. Míralo. Cuentas, clase 1, PUC. Mira, solamente con buscar catálogo de cuentas. Ahora busquémoslo solo, catálogo de cuentas. Mira. Lista de cuentas PUC, sí, igual me sale a mí. Decreto 2650 del 93 con normas así. Exacto. El famoso catálogo. Lo que pasa es que nosotros anteriormente le decíamos PUC, pero ahora se llama catálogo de cuentas. ¿Qué ha cambiado? Algo que tenemos que tener muy presente es en qué ha cambiado. Mira, acá tenemos un catálogo de cuentas. Les voy a compartir esto. Es importante que ustedes lo tengan porque lo vamos a trabajar. Y aquí. ¿Qué pasa con ese famoso catálogo de cuentas? Miren, catálogo de cuentas bajo NIF. Tiene exactamente lo mismo que el plan de cuentas. Miren, acá buscamos un poco. Catálogo de cuentas, mírenlo. Mírenlo. Primer dígito. Y acá ya viene el reglamento. ¿Qué es lo que pasa acá, muchachos? ¿Y qué es lo que tienen que tener presente? Muy, pero muy presente. Que cambia la taxonomía. Entonces, si ustedes escuchan plan de cuentas, PUC, ustedes dicen, ok, catálogo de cuentas o el plan de cuentas o catálogo de cuentas es exactamente lo mismo, solamente que el catálogo de cuentas para normas internacionales se llama catálogo de cuentas. Para nosotros anteriormente se nos llamaba PUC o plan único de cuentas, ¿sí? Pero es lo mismo, lo que cambia es la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Vengan y yo les muestro acá. La taxonomía a mí me dice activo, cuentas. Miren, y exactamente está en normas internacionales y dice exactamente lo mismo que la norma nacional.
Es que es chunchullero. ¿Qué pasa? Miren acá, me dice 11. Cuando para mí en normas internacionales se llama efectivo y equivalente. ¿Ven? Y acá en este link que les envié me habla de absolutamente los grupos bajo normas internacionales, los decretos que lo regulan cada una de ellas. Mírenlo. ¿Qué se llama la famosa taxonomía? Es el nombre que se le da a las cuentas. ¿Cuál es ese nombre que se le da a las cuentas? Entonces, ya ahorita vuelvo a compartirles. Entonces digo, por ejemplo, para mí, la 11, para la norma nacional se llama disponible. Para la norma internacional se llama efectivo y equivalente. ¿Listo? Y es exactamente lo mismo, solamente que cambia la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? El nombre. ¿Ven? Obviamente hay procesos contables que se manejan obviamente ya frente a normas internacionales, pero se sigue manejando las codificaciones. Obviamente nosotros ya decimos no se maneja POC, se maneja catálogo de cuentas, pero pues prácticamente la codificación sigue siendo la misma en unos conceptos. Hay otros que llegan a variar. Por ejemplo, hay unas empresas que mandan la 2408, lo que antes conocíamos que estaba en el pasivo, que era IVA, estaba en el pasivo, otras lo mandan al gasto, ¿sí? Entonces va variando de acuerdo a la empresa, pero exactamente tiene la misma función. ¿Claros hasta ahí con el ejemplo que les acabo de dar, muchachos? Uy, profe, yo creo que es la mejor aclaración que nos han hecho en todos estos, hasta este tercer semestre. Muy bien, Totalmente claro, sí, excelente, profe. Muchas gracias. yo la mejor explicación que Listo. han tenido sobre eso. De acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias, muchachos. Entonces, obviamente, si ustedes les van a decir a un profe, no, pero es lo mismo que él le va a decir, no, no es lo mismo porque uno está frente a normas internacionales, otro, pero lo que cambia es la taxonomía, es la descripción y como lo quieran ver como tal, el contador que esté llevando el proceso contable. Eso ¿Listo? nos pasó mucho en el primer semestre, profe. Eso nos pasó y chocamos mucho y bueno, y a la final pues ya se aclara con lo de hoy. Pero muchas gracias, profe. Ok, perfecto. Listo. Ahora, vamos a continuar con la explicación. Bueno, entonces ya tenemos que el activo, el pasivo, el patrimonio. Voy a volver a compartirles el famoso catálogo de cuentas para que ustedes entiendan algo. Nosotros tenemos algo que es importante que tenemos que trabajarlo. Si bien es cierto, a nosotros nos dicen, venga, nosotros ya no manejamos código, solo manejamos nombre. Y en efectivo, pues nosotros sí manejamos solo el nombre, pero los auxiliares siguen manejando los códigos. Y a nosotros como contadores, ¿qué nos toca? Pues aprender a manejar los códigos para saber qué es lo que están haciendo los auxiliares, ¿sí? Entonces, algo que pasa aquí, que es muy importante, es que aquí me dice, clase un dígito, grupo, 2 dígitos, cuenta, 4 dígitos y subcuenta, 6 dígitos. Esto es muy, pero muy importante. Y acá está lo que yo les dije. La clase 1 y 2 y 3 comprenden las cuentas del balance general, las 4, 5 y 6 y 7, las cuentas de pérdidas y ganancias, las 8 y las 9 detallan las cuentas de orden deudoras y acreedoras. Entonces, hagan de cuenta que esto es como el nombre y el apellido. Tenemos un dígito, ¿cierto? Que es la clase. 2 dígitos, el grupo, 4 dígitos, la cuenta y 6, la subcuenta. Ahora, muchas veces en la información financiera es tan grande que nosotros ni siquiera vemos la descripción, sino nosotros nos vamos directamente al código porque es la forma más fácil de saber. ¿Qué pasa? Si este código y esta cuenta empieza con 11, ¿cierto?
automáticamente yo sé que el primer dígito es 1. Yo digo, ah, si empieza por 1, es activo. Y ahora me dicen 1105. Ah, bueno, yo sé que la 11 es disponible o efectivo equivalente, entonces yo sé que la 1105, ¿qué es? Caja. ¿Caja de dónde? Caja del efectivo y equivalente y caja de el activo. ¿Claros? Hagan de cuenta que los códigos es como si fuera el nombre y el apellido de la cuenta, ¿sí? El nombre y el apellido de la cuenta, miren, por ejemplo, 1215, bonos. Ah, bueno, 121505, bonos públicos de moneda nacional. Entonces, automáticamente yo digo 1215 hace parte de ¿qué? La 12. Vengo acá y busco, miren la 12 de que hace parte de inversiones, ¿sí? Son bonos de inversiones y digo que hacen parte del activo. Ah, ok, la empresa está posee bonos, ¿listo? Aquí es muy importante que lo tengan presente. Este tipo de cosas es muy, muy esencial. Ahora, que yo digo, la 1305. Un momento, dame un segundo. La 1305 son clientes, ¿cierto? Yo digo, ah, bueno, muy bien. La 13, ¿qué es? Son deudores. Ah, qué bien. Los clientes que me están debiendo a mí. Ahora, si yo quiero ver la descripción más detallada de la cuenta, yo le doy clic ahí y yo vengo y mire, comprende el valor de las deudas a cargo de terceros a favor de los entes económicos como tal, incluidas las cuentas comerciales y no comerciales. Quiere decir que me lo están debiendo a mí. ¿Por qué esas deudas van al activo? Ah, porque es que a mí me están debiendo, ¿cierto? Quiere decir que ese dinero, yo como empresa cuento con ese dinero, me lo deben, pero yo cuento con ese dinero porque ellos me lo tienen que pagar. ¿Y qué es el activo? Son todos los bienes intangibles e intangibles que posee la empresa, ¿cierto? Ahí es supremamente importante. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Y qué es lo que yo me he dado cuenta? Porque, bueno, yo soy instructora SENA y yo lo veo muchísimo y es donde uno ve como las diferencias de dictarle tanto a un auxiliar contable como a un contador. Y es donde tú te das cuenta de la falencia cuando tú sales al mercado como contador de que no tienes la experiencia suficiente y a ti por lo general te van a contratar como un auxiliar contable o como un analista o asistente contable, ¿cierto? Entonces, aquí es importantísimo que nosotros aprendamos a manejar y entender cada una de las descripciones. ¿Por qué? Porque a raíz de eso nosotros podemos ir pidiendo trabajo, buscando trabajo. Y muchas veces los chinos se corchan, es en esto. O sea, en las contabilizaciones no saben a dónde enviarlas. Entonces tú, por ejemplo, le dices yo he corchado muchos, dicen, por ejemplo, bancos, adquiere una deuda. Y yo le dije, ah, bueno, y me ponen ahí bancos, y me contabilizan bien. Y yo le digo, bancos de donde el activo y el pasivo no quedan perdidos porque no entienden las definiciones. Y la esencia de nosotros es entender las definiciones del por qué nace cada cosa. Edison. Profe, buenas noches. Una consulta. Digamos que ahorita vimos la 1315. No sé si la puedes poner ahí. Sí, sí, ya te la pongo. Gracias. Sí, Sí. acá no sale, no me sale, listo. Luego Cuentas sigue, por cobrar a casa matriz. listo, está bien. Pues uno va a la 1315 y ¿qué pasa entre la 1315 y la 1320? O sea, ¿qué pasaría con la 1316, 17, 18 y 19? ¿Eso no existe o es que por qué se No parametriza están así? establecidas. Muy buena pregunta. No están establecidas. Y si no están establecidas, yo las puedo crear. Ojo, estas codificaciones, yo me puedo basar en estas codificaciones. Muy bien. Pero si yo quiero decir que ya no se llama aquí, se llama 131505 ventas, sino se llama ahora 131516 ventas, yo lo puedo hacer porque yo soy la dueña del plan de cuentas. Esto es un estándar, pero mi empresa puede cambiar la descripción o el detalle. O ahora resulta y pasa que yo puedo poner, por ejemplo, 131505 ventas clientes, un ejemplo. Entonces yo digo, ah, bueno, hace parte de la 130505 y le voy a poner 130501 o 13150501. Eso se llama cuentas auxiliares. Yo las puedo crear. Por lo general se conocen mucho en los bancos. Mírenlos acá.
A ver, yo les muestro aquí. Esa es una muy buena pregunta. Yo lo puedo cambiar, lo puedo poner, puedo crearla. Yo, por ejemplo, digo bancos. Banco se llama 1110, ¿cierto? Pero resulta y pasa que a mí me dice, miran, moneda nacional y moneda extranjera. Yo voy a decir que yo tengo una cuenta de Davivienda y tengo otra de Colpatria. Entonces yo digo 11100501 moneda nacional Banco Colpatria. 11100502 moneda nacional Banco de Vivienda. ¿Sí me hago entender? O sea, yo les puedo crear las cuentas auxiliares que acuérdense que son las de más de 6 dígitos. Profe, tengo una ¿Claros? pregunta. Sí, profe, entonces finalmente eso es lo que le va a ayudar a uno es el momento Ahí de me sacar un dicen, balance. aló. Esperen que Profe, ¿me mientras los escucha? escuché, ¿cómo? Ya. ¿Cómo? No, pues finalmente lo que usted me acaba de aclarar le va a permitir a uno más adelante, cuando ya esté uno manejando la contabilidad, es poder, podemos sacar un informe rápidamente de bancos y discriminar pues el tipo de banco, pues a medida que pues, una empresa puede manejar 10 o 15 bancos y uno ubicar rápidamente los movimientos. Sí, no, es más o menos así. Y bueno, y así Exacto. para todo. Exacto, sí, esa es la finalidad. Bueno, bien, Esa es gracias. la finalidad. Dime. Profe, por lo menos en el primer semestre, la profesora nos explicaba respecto a los software contables, que tocaba parametrizarlos y que eso le correspondía al contador. Sí, nosotros tenemos que hacer esto, ingresar estos códigos. Por lo menos, profe, según lo que dice el compañero, bueno, a esa explicación que él da, que uno en una empresa maneje varias cuentas en bancos diferentes, uno puede parametrizar ese software contable ingresándole las cuentas a las que requiere la empresa, a las que maneja la empresa, o ya esos software ya vienen con sus cuentas adaptadas, o uno se las puede No, agregar. hay unos que vienen con las cuentas adaptadas y hay otros que no. Y a ti por lo general, o por lo menos yo estoy cobrando por una parametrización de un establecimiento de comercio, una empresa con establecimiento de comercio, o sea, persona natural, estoy cobrando más o menos entre 3,5, casi 4 la parametrización. Y es súper fácil, solamente que, o sea, que nosotros cobramos por el conocimiento que tenemos, ¿sí? ¿Cuánto Porque cobran, la profe? No otra, le entendí ahí. entre 3,5 y 4,5 más o menos una empresa pequeña. La parametrización Pero del eso es muy software, porque a ti, complicado, profe. no, eso es súper fácil. De hecho, a ti, tú cuando adquieres el programa contable, te capacitan y te dicen cómo es parametrizarlo, cómo es organizarlo. Pero a veces los dueños de las empresas, pues no les gusta ese plan y simplemente le pagan a un contador o a alguien que sepa, pues, para hacer ese proceso. Bueno, yo tuve ¿Ves? una experiencia en una empresa donde trabajé que adaptaron un software y ya ella había una contadora que llevaba la contabilidad, pero ella como tal no supo parametrizar el software y le tocó el contratar otra contadora para que hiciera ese proceso. La Porque hay verdad es que contadores que no saben. no es que, yo digo que, o sea, no es que no sepan todo, ¿sí? Sino que a veces, por ejemplo, si a mí me van a pagar lo mismo por parametrizarla y no parametrizar, yo digo, no, yo no sé parametrizar y yo le consigo a Sí, alguien que claro. sepa parametrizar. Sí, porque obviamente es más trabajo y uno por lo generalmente siempre cobra por la parametrizada adicional. Y Sí, tú, claro. por ejemplo, las mismas empresas que hacen la parametrizada siguen o sea, ellos tienen contadores que cobran, pero cobran hartísimo. O sea, ahí es donde uno se da cuenta que uno cobra poquito. ¿Listo? Ok, Entonces, profe, esos son gracias. bueno. Vamos a hacer un ejemplo. Dime. Buenas noches, profe. Hola, nena. Bueno, sí, quería de pronto preguntarle primero dónde se consiguen esos empleos de parametrización, porque pues, realmente resulta pues interesante. Y segundo, si dentro de la parametrización también se incluye pues todo el tema que tiene que ver con saldos iniciales, o uno tiene que, y si uno también tiene que empezar desde una estructura de acuerdo a la actividad de la empresa, ¿no?
pues una sí se estructura tiene como que para el generar la inventario, estructura. las compras y demás. Sí, todo eso tú lo tienes que parametrizar para saber cómo se va a organizar, qué tipo de cuentas se va a manejar, porque no van a manejar todo el plan de cuentas, cuántos inventarios van a tener, ¿sí? Qué tipo de inventarios van a manejar, qué tipo de, por ejemplo, sedes van a tener, los terceros, cómo los deben ingresar, todo ese proceso. ¿Tú cómo aprendes a hacer todo ese proceso trabajando? Trabajando con programas contables y con buenos contadores. En realidad tú aprendes es con la experiencia. Por eso es que muchos dicen, no, pero es que ya no seguimos, porque les seguimos enseñando el catálogo de cuentas. Pero yo les digo, es que es esencial que aprendan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando ellos vayan al mundo laboral no van a estar perdidos y saben. Nosotros les decimos, o sea, hay una realidad de las cosas y en el mundo laboral, muchachos, es que nosotros sabemos que en las NIF ya bajó el PUC y todo el cuento y no se sigue manejando, pero la realidad del asunto es que muchas empresas manejan el catálogo de cuentas ¿para qué? Para que la sistematización de la información sea mucho más rápida y ágil. Entonces, por eso es que yo digo, o sea, ahí es donde está el error. Ahora, nosotros como contadores olvidamos mucho el tema de la práctica, por eso es que me gusta hacerles este tipo de cosas y actividades, porque esa práctica que nosotros vamos a tener, eh, nos va a costar cuando salgamos al mundo laboral, porque nos acostumbraron mucho a la parte teórica y claro, nosotros ya como que somos contadores, no tenemos que ver ese tipo de cosas, pero en realidad es que tenemos que ver qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal el auxiliar contable para que no la vaya a embarrar. Ahí es donde está el tema de la responsabilidad. Vamos a hacer un ejercicio. Todos abran el catálogo de cuentas que yo les acabo de enviar. Se los voy a volver si quieren a reenviar. Y mírenlo acá. Miren el catálogo de cuentas que tenemos ahí. Yo se los envié, es el mismo que les estoy presentando. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos los grupos que son de 2 dígitos. Yo quiero que todos bajemos a la 15. En la 15 tenemos algo que se llama propiedad, planta y equipo. Tengan presente que todas las que inician con 15 son propiedad, planta y equipo. Si es uno, es un activo que es propiedad, ¿cierto? Son todos los bienes intangibles e intangibles de propiedad de la empresa. Entonces acá me dicen propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Que es la 15. Quiero que ustedes empiecen a buscar dentro de la 15. Yo voy a comprar un carro. ¿Listo? Y me digan acá en el chat cuál es la cuenta que consideran. Ustedes me van a decir, no sé, la 1520, la 152305. Bueno, todas las que ustedes vean las van a escribir en el chat y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, por favor, revisen en la 15. Vamos a comprar un carro. Quiero que me digan cuál es el código de la cuenta que más se asemeja a ella. Listo, tenemos 15, 12, 30. ¿Quién más tiene? ¿Quién más da más? ¿Quién da más? Ahí hay más. Busquen todas las 15. Todas las 15, todas las 15. Listo, la 1540, 154005. ¿Quién da más? Muchachos, ¿quién da más? 15, 12, 30, 15, 40. ¿Quién más? 15, 16, 60. Listo. Quince, 88. 15, 92.
158830. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar todas las descripciones desde el primero. El primero dijeron la 151230. Entonces yo tengo acá, dice la 151230, flota y equipo de transporte. Ah, bueno, el nombre o el detalle está perfecto. Pero ¿qué pasa? Vengan y miramos a qué pertenecen. La 15, yo sé que es propiedad, planta de equipo, estamos bien. La 12, 1512, maquinaria y equipo en montaje. Nosotros vamos a montar una maquinaria de equipo en montaje, no, yo simplemente voy a comprar un carro. Entonces yo digo 15, 12, 30 flote de equipo de transporte, pero de maquinaria y equipo en montaje, ¿sí? Entonces no aplica. ¿Claros? Vamos a la 1540, 154005, 158830. 158830 me dice que... Y 158830. Flota de equipo de transporte, 1588. Propiedad, planta de equipo en tránsito. Nosotros vamos a montar algo de propiedad, planta de equipo en tránsito. ¿No, cierto? Entonces, aquí no aplica. Tenemos que tener presente siempre, muchachos, que tenemos la cuenta auxiliar, pero también tenemos que tener en cuenta el nombre de la cuenta a la cual pertenece. Hagan de cuenta que es como el árbol genealógico. Vamos ahora a 1596. Ay, perdón. Depreciación diferida. No, depreciación diferida nunca, jamás. Nosotros no vamos a depreciar absolutamente nada, bellezas. Vamos a la 159940. 159940. 159940, chuchu, flota de equipo de transporte, pero la 1599 dice que son provisiones. Nosotros hasta el momento no queremos provisionar nada. La 1540. Vamos, 1540, ¿qué? 154005. 154005. Entonces, autos, camionetas y camperos, flota y equipo de transporte. Ah, muy bien. Entonces ya esta es más coherente con la información que queremos. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a comprar un carro, ¿cierto? Decimos autos, camionetas y camperos, listo, 154005, ¿pero de qué? De flote de equipo de transporte. Sí, un carro es un equipo de transporte. Ah, bueno, y nos vamos a la 15, propiedad, planta de equipo. Ah, bueno, un carro que es de propiedad de la empresa. ¿Listo? Claros con los ejemplos que les estoy dando, muchachos. Pueda que yo vaya a comprar algo y la descripción sea exactamente la misma, muchachos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que varía es el origen del código de la cuenta. Por eso es que es tan importante tener presente ese catálogo y saber ubicarnos en él. ¿Claros? Sí, profe, clarísimo. Súper claro. Ok. Señora, más claro para dónde. Bueno, me alegra que lo hayamos entendido. Ahora nos vamos con otro ejemplo, muchachos. Con los ejemplos es que entendemos las cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, miren, la 1110 bancos nacionales, tenemos moneda nacional y moneda extranjera. Venimos acá en las cuentas y yo digo, ah, bueno, por ejemplo, vengo aquí al pasivo. Ahí se me perdió. ¿Qué es el pasivo? El pasivo, mi pasivo, mi pasivo. Miren acá mi pasivo. Tenemos la 21, obligaciones financieras, bancos nacionales. ¿Sí se dan cuenta? Y arriba decía moneda nacional y también dice bancos. ¿Qué es lo que a mí me va a cambiar la diferencia? Uno, muchachos, que bancos nacionales es de la 2105 y automáticamente yo sepa que es 2, pasivo, deudas que tiene el ente económico. Es que es más, sin necesidad de ver el nombre, sino simplemente con el código. Yo a ustedes no les estoy pidiendo que se aprendan los códigos, muchachos. Simplemente tengan claros cuáles son las clases.
1 activo, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costo de venta, 7 costo de producción. Ya, no más, teniendo claros y los conceptos de cada uno de ellos es supremamente fácil. Ahora, las naturalezas tienen que entender las naturalezas. Activo aumenta en el débito, disminuye en el crédito. Pasivo aumenta en el crédito, disminuye en el débito. Patrimonio aumenta en el crédito, disminuye en el débito. Ingresos aumenta en el crédito, disminuye en el débito. Gastos aumenta en el débito, disminuye en el crédito. ¿Sí? Así sucesivamente cada uno de ellos. Eso es lo esencial. Ustedes no necesitan aprenderse todos los códigos. Simplemente ustedes teniendo un catálogo de cuentas, ustedes ya saben que 2 hace parte de pasivo y el 2 son todas las deudas. Ustedes acá dicen bancos nacionales, miren la 2105, bancos nacionales del pasivo, deudas que tiene la empresa con el banco. Ahora, vengo acá y digo activo. Bancos que tenga la empresa. Miren, la 1110, bancos. Si yo sé que empieza por 1, automáticamente sé que es la cuenta bancaria de la empresa porque posee la cuenta bancaria y ya paré de contar. ¿Listo? Es la propietaria de la cuenta bancaria. Claros con las diferencias, es importante que ustedes tengan las descripciones y no se vayan a confundir, muchachos. Si ustedes tienen claro todo ese proceso, va a ser muy, muy fácil. Me alegra. Es importante que lo tengan, muchachos. Amen su profesión, amen lo que hacen, porque esta profesión es la mejor del mundo. Yo sé que aquí hay administradores, pero la contabilidad es lo más importante que hay en todas las empresas. Siempre van a necesitar de un contador, siempre. Y desde que ustedes tengan claro esto, miren, después va a ser todo súper mogollo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad, esas se las voy a dejar de tarea, de contabilizaciones básicas. ¿Listo? ¿Cómo es el proceso de contabilización básica? Voy a ver si les logro hacer el video corto y se lo subo para que ustedes lo tengan presente. Ahí, y también les debo el video corto de las actas y de cómo encontrar las actas ante la Cámara de Comercio. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, para los que no saben, tienen formatos de actas, de constituciones de empresas, de cómo se diligencia el RUES y absolutamente todo, para que ustedes ingresen y le echen un vistazo y ayuden a constituir empresas. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o inquietud, muchachos? No, el catálogo de cuentas se los envié aquí al grupo. Mira, acá te lo voy a volver a enviar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Solicito, ¿será que el catálogo de cuentas nos lo puede regalar en el aula? En la plataforma, Claro que perdón. sí. En la plataforma. Listo, ya sin embargo ya vuelvo a enviártelo. Igual no tiene pierde. Ustedes escriben catálogo de cuentas en San Google y ahí lo encuentran, mejor dicho, facilito, pero yo les doy el link, ¿listo? Gracias, profe. Listo, y ahí ustedes lo encuentran. Ahora, si ustedes quieren, también hay una aplicación, hay una app que es del catálogo de cuentas y ustedes la descargan y siempre tienen el catálogo de cuentas en su celular. Eso salva vidas para cuando van a las entrevistas de trabajo. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchachos, yo creo que ya es todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga mucho y se portan Gracias, profe. juiciosos. Muchas